Bien, como estaba diciendo de que hay muchos alumnos de que no saben el concepto o no saben de lo que es un síntoma y de lo que es un signo. Cuando hacíamos las clases prácticas presenciales, en ahí es donde justamente se ve que hay muchos alumnos que no saben. Y eso y esto de los síntomas y de los signos es lo primero que uno debe saber para comprender prácticamente los temas, en realidad todos los temas. Bien, entonces para comenzar vamos a indicar que lo que es un síntoma. Síntoma se refiere a, a lo subjetivo, a esa manifestación del paciente subjetiva. Entonces, el paciente no va a poder, digo, el médico o el examinador no va a poder ver un síntoma. Es la manifestación subjetiva que el paciente nos va a referir. No se lo puede ver al síntoma, tampoco se lo puede medir. Solamente es el paciente el que lo va a sentir. Como por ejemplo, el ejemplo clásico es el dolor. El dolor, ese es un síntoma, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es un signo? Un signo es la manifestación objetiva que nosotros o el examinador va a recoger del paciente a través de la inspección, a través de la palpación, a través de la percusión y fundamentalmente a través de la auscultación en este caso. En algunos sistemas nos servirá mucho más la inspección, en otros, en otro sistema nos servirá mucho más la palpación, en otro nos servirá mucho más la auscultación. Por lo tanto, aclarado los conceptos de lo que es un síntoma y de lo que es un signo, vamos a entrar entonces. Me olvidaba, y el síndrome, pues, como saben, es el conjunto de estos síntomas y signos. Bien, entonces entramos a lo que es un historial clínico cardiológico. El paciente cardíaco o en la cardiología existen, vamos a indicar, síntomas cardinales, síntomas principales, que lo vamos a ver posteriormente. Un historial clínico dirigido, van a ver que vamos a mencionar todo lo relacionado a la parte cardiológica. Ustedes saben perfectamente que un historial clínico comprende principalmente dos partes. Uno que es la anamnesis y otro que es el examen físico del paciente. Dentro de la anamnesis tenemos varios acápites, varios puntos. Uno de esos es la filiación. Luego tenemos los antecedentes personales no patológicos, los antecedentes personales. Miento. Primero tenemos la filiación. Tenemos los antecedentes personales. Sí, está correcto. Los antecedentes personales no patológicos. Los antecedentes personales patológicos. Los antecedentes quirúrgicos. Los antecedentes hereditarios y familiares, ¿verdad? Y posteriormente viene lo que significa la parte más importante, lo que es el motivo de la consulta y luego la enfermedad actual. El motivo de la consulta no es lo mismo que la enfermedad actual, como vamos a ver posteriormente. Y el examen físico general, el examen físico general también tiene sus partes. Primero es el examen físico general
y el examen físico regional. Regional, es decir, por sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué nos vamos a valer en el examen físico? Nos valdremos, pues, de los métodos semiológicos clásicos, como son la inspección, la palpación, percusión y la auscultación. Bien, entonces entramos a la primera parte, que es la anamnesis. Es el interrogatorio que se le va a hacer al paciente. Por lo tanto, vamos a recoger todo lo subjetivo, lo que el paciente nos va a manifestar. Bien, en todo historial clínico, en forma general, vamos a tener esto, el nombre completo, porque si no tenemos nombre completo no sabemos de qué paciente se trata. En la afiliación está la edad, ustedes saben la edad. Desde un punto de vista cardiológico, la edad es sumamente importante, ya que de acuerdo al grupo etario se presentan algunas patologías que predominan en ese grupo etario. Entonces, un ejemplo, en los recién nacidos tendremos pues las cardiopatías congénitas. Generalmente los recién nacidos, a un año, a los 2 años se puede hacer ya el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, ¿verdad? Entonces, es importante a un niño, si lo examinamos, vamos a tener que buscar alguna cardiopatía congénita, o lo contrario, que se encuentre ese paciente, ese recién nacido o ese niño completamente normal, ¿verdad? Bien, más o menos entre los 5 y los 15 años va a predominar pues una patología también como que la que conocemos como es la fiebre reumática, ¿verdad? La fiebre reumática tiene predominio en esas edades. Y posteriormente ya vendrá pues las enfermedades de la adolescencia y posteriormente las enfermedades de la edad productiva, es decir, de los adultos jóvenes, porque ya una persona joven ya está en función de trabajo. Y en las personas ya de edad o la tercera edad vienen ya las patologías de tipo degenerativo. Entonces, nos interesa saber del paciente el grupo, la edad. No vamos a preguntar en vano. Entonces, desde un punto de vista cardiológico, como verán, en recién nacidos nos interesarán las cardiopatías congénitas. En adolescentes, en niños mayores de 5 años, la fiebre reumática, ¿verdad? Entonces, en los grupos etarios, desde un punto de vista cardiológico, es sumamente importante. El sexo también tiene su importancia desde el punto de vista cardíaco, ya les estoy diciendo, vamos a enfocar desde lo cardiológico. En el sexo femenino, por ejemplo, como ejemplo estamos mencionando que tenemos un predominio de la valvulopatía mitral, también la hipertensión arterial. Las cardiopatías congénitas también tienen predominio como la comunicación interauricular y la persistencia del conducto arterioso. Son algunas de las patologías que tienen predominio por el sexo femenino. En el sexo masculino, por ejemplo, las valvulopatías aórticas, por ejemplo, tiene su predominio, más se presenta en el sexo masculino. También hay algún tipo de anomalías congénitas que puede presentarse predominantemente en el sexo masculino. Las coronariopatías, como es el infarto agudo de miocardio, está pues mucho más presente en el sexo masculino. Luego tenemos las cardiopatías congénitas fundamentalmente de la válvula aórtica. Como verán, el sexo también tiene su importancia desde un punto de vista cardíaco. Hay predominio de ciertas patologías cardíacas tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Bien,
otra cosa que nos interesa en la filiación es conocer la ocupación del paciente. La ocupación significa la profesión o a qué se dedica ese paciente. Entonces nosotros tenemos que saber a qué se dedica, cuál es su profesión de ese paciente. Se dice, por ejemplo, los trabajadores de cuello blanco, es decir, los banqueros, los oficinistas, yo sé qué sé yo, diputados, etcétera, etcétera, senadores, qué sé yo, tienen predominio por la hipertensión arterial y también por la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. Entonces, en estas personas se presenta con mayor predominio este tipo de patologías. Por ejemplo, los mineros que tenemos bastante en nuestro medio, porque somos considerados un departamento minero. Ustedes si visitan algún neumológico aquí en Potosí, van a encontrar pacientes con el problema del core pulmonar crónico por efecto justamente de la silicosis pulmonar que llega a comprometer posteriormente al corazón. Los trabajadores en salud, por ejemplo, médicos, enfermeras, ¿a qué están predispuestos? A las enfermedades infecciosas sobre todo. Y se decía antes, por ejemplo, que los serenos y los conductores, es decir, que los choferes, por ejemplo, estaban predispuestos a desarrollar problemas de varices porque estas personas más permanecen parados o deambulando. Por lo tanto, había predominio del problema de las varices. Entonces, la ocupación desde el punto de vista cardiológico es importante saber a qué se dedica ese paciente. La residencia y la procedencia o el lugar de nacimiento de un paciente es otra cosa importante dentro de la anamnesis que nos interesa saber desde un punto de vista cardíaco. Así podemos ver, por ejemplo, en las grandes urbes, en países desarrollados, significa esto que la hipertensión arterial es bastante predominante en esos países, aunque en nuestro medio también tenemos hipertensión todos los días, se hace el diagnóstico de hipertensión arterial prácticamente todos los días. Entonces, pero mucho más en los países desarrollados. En las grandes alturas, como es Potosí, como es Oruro, y las alturas, el Alto de la Paz, etc. ¿Qué patología predomina? Por ejemplo, la eritrocitosis. Y la eritrocitosis a la larga puede producir también problemas cardiovasculares. Y hay una cosa importante, si un paciente nos dice, yo he nacido, yo he vivido, o yo vivo, por ejemplo, en los valles o en los llanos, en Potosí tenemos bastante chagas, no porque hay vinchucas en nuestra ciudad, sino la gente del campo o muchos de nosotros hemos venido justamente de estos lugares a radicar en la ciudad. Por ejemplo, les menciono, Caizadé, muchos alumnos deben haber de las provincias, de los valles, por lo tanto hay que hacer los exámenes para Chagas. Entonces, Caizadé, Tupiza, Cotagaita, Toropalca, Vitichi, Camargo, Millares han sido zonas endémicas de Chagas. Por lo tanto, toda esa gente generalmente, una gran mayoría, son chagásicos. Entonces, nos importa saber, al paciente hay que preguntarle dónde ha nacido, dónde vive, de dónde viene. Entonces, la anamnesis es sumamente importante. Y también el estatus socioeconómico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir cuánto de ingreso tenemos económico, cómo vivimos en nuestras casas, si tenemos o no tenemos saneamiento básico, agua, alcantarilla, cómo están construidas nuestras casas. Entonces,
Eso significa el estatus socioeconómico, el ingreso económico que tiene cada familia. Países pobres y familias en hacinamiento, por ejemplo, se dice que tienen predisposición a desarrollar la fiebre reumática. Como ven, es importante. Pacientes con un ingreso económico bastante bajo, pues van a tener muchos problemas de desnutrición, disminución de sus defensas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también es importante el aspecto socioeconómico. La raza, lo mismo, en algunos países o continentes hay predominio por ciertas patologías, como por ejemplo la hipertensión arterial en la raza negra, por ejemplo, es bastante predominante. Entonces, como verán, la anamnesis, saber todas estas cosas o preguntar, interrogar al paciente nos va a llevar al diagnóstico. Bien, entonces dentro de la afiliación hemos visto lo más importante, lo que nos interesa desde un punto de vista cardiológico. Luego tenemos los antecedentes personales no patológicos. No patológico significa pues que no estás relacionado con una enfermedad. Patológico significa enfermedad, ¿verdad? Entonces, antecedentes personales no patológicos. ¿Y cuál es la importancia en este punto? Tenemos que conocer los estilos de vida del paciente. Antes se conocía como hábitos, ¿verdad? Pero actualmente se utiliza el término de los estilos de vida. Es sumamente importante saber estos estilos de vida en el paciente. ¿Por qué razón les digo? Porque son factores de riesgo cardiovascular. Algunas veces hago la pregunta, ¿por qué es importante saber los estilos de vida de un paciente en un examen? Entonces la respuesta es sencilla y decir porque son factores de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, el alcoholismo, ¿qué es lo que produce? Produce una miocarditis alcohólica, es decir, un daño estructural. Puede desencadenar arritmias, puede llevar a la hipertensión arterial y, como les decía, desarrollar una miocardiopatía alcohólica. Bien, el tabaquismo produce, ustedes saben, taquicardia. Entonces, una taquicardia persistente, una vasoconstricción puede llevar a problemas de tipo coronario, el tabaquismo. Por lo tanto, nos interesa saber cuántos cigarrillos fuma al día o ocasionalmente o cuántas cajetillas fuma al día un paciente. Felizmente creo que en nuestro medio no hay mucho tabaquismo, pero es también otro factor de riesgo cardiovascular que nosotros tenemos que conocer. Otro estilo de vida, el sedentarismo, duplica el riesgo cardiovascular de desencadenar hipertensión arterial, de desencadenar obesidad por la falta de actividad física. Luego nosotros tenemos que preguntar también los estilos de vida en cuanto se refiere al tipo de alimentación que pueda tener ese paciente. Por ejemplo, hay algunos estimulantes como el café, el té, algunas drogas que pueden estar utilizando los pacientes que van a producir justamente taquicardia y angina de pecho. Como verán, entonces el tipo de alimentación también nos interesa. La dieta. Algunos pacientes consumen bastante sal, lo cual nos va a llevar obviamente a un cuadro de hipertensión arterial porque la sal predispone a la retención de líquidos. La dieta rica en grasas, justamente los
la alimentación que llaman chatarra, pues no es una alimentación adecuada, ustedes saben perfectamente. Entonces, una alimentación rica en grasas nos produce pues problemas de dislipidemia, nos produce obesidad. Y ustedes saben que un paciente que tenga una dislipidemia es pues un candidato al problema del infarto agudo de miocardio. Y lo mismo la obesidad. Por el contrario, también una desnutrición puede llevar a la caquexia cardíaca. También no es bueno que un paciente esté completamente desnutrido. Luego habrá que investigar un poco respecto al sueño de los pacientes, a su diuresis, a su catarsis. Como verán, estamos viendo estos estilos de vida. ¿Por qué? Ya les vuelvo a repetir, porque son factores de riesgo cardiovascular. Importante saber preguntar, interrogar al paciente si bebe, si fuma, si es sedentario, si hace actividad deportiva o no, qué tipo de alimentación tiene, cómo duerme, cuántas horas duerme, etc. Entonces son algunos de los estilos de vida que les estoy mencionando relacionado con la parte cardiológica. Bien. Luego vamos a ingresar pues a los antecedentes personales patológicos que van a estar relacionados como les decía, a la parte cardiológica. En recién nacidos, ¿qué nos interesa? Investigar, interrogar si ese paciente ha tenido, por ejemplo, cardiopatías congénitas. El papá o la mamá nos dirá, pues sí, doctor, mi hijo ha tenido una cirugía a los 5 años, que le han operado de una comunicación interauricular o una comunicación interventricular o un ductus, lo que se llama también el conducto arterioso persistente. Entonces, eso ya es un antecedente para nosotros para ver si está relacionado con su patología actual. Tenemos que saber. Entonces, y si no ha tenido ningún antecedente, pues no ha tenido. En la infancia, también las cardiopatías congénitas muchas veces se descubre ya cuando los niños son bastante grandes, cuando ya han pasado, por ejemplo, de los 5 años. Se hace descubrimientos, hasta incluso en los adultos se encuentra cardiopatías congénitas. Bien, como les decía más antes también, la fiebre reumática hace su presentación generalmente en los pacientes de los 5 hasta los 15 años. Ahí tiene predominio la fiebre reumática. ¿Por qué nos interesa investigar de fiebre reumática? Porque la fiebre reumática llevará pues a la valvulopatía reumática si ese paciente no ha sido curado en su debida oportunidad. Si nosotros al hacer el examen físico encontramos un soplo en foco mitral, pues tenemos que investigar a ese paciente en la anamnesis, preguntarle si él no ha tenido algún problema infeccioso, fundamentalmente de la garganta, algunos problemas infecciosos que no han sido curados o han sido mal curados, lo cual después de varios años lo ha llevado pues a la valvulopatía reumática. Cuando veamos valvulopatías, pues una de las causas principales es la fiebre reumática, ¿verdad? En los adolescentes lo mismo, hay, como les decía, el predominio de la fiebre reumática. Hay que averiguar si ese paciente no ha tenido cuadros de fiebre reumática, incluso recurrentes, que ha tenido varias veces o cada vez enferma de la garganta, de las amígdalas, etc. Entonces, eso nos interesa saber para determinar el diagnóstico exacto de su patología actual. Ya dentro de los adultos, justamente, podemos tener valvulopatías de origen reumático. Las valvulopatías
pueden presentarse pues después de muchos años de que ese paciente haya tenido el cuadro de la fiebre reumática. Luego, en los adultos ya tenemos la presencia pues de la hipertensión arterial, de los infartos agudos de miocardio y en una etapa activa de trabajo, por ejemplo, un problema es el estrés del trabajo u otras circunstancias que pueden llevarnos pues, a desencadenar problemas de angina de pecho, de infartos de miocardio, incluso de las úlceras por estrés, ¿verdad? Ustedes conocen esa situación y en la edad adulta también hay que investigar la parte de la diabetes mellitus. ¿Por qué razón? Porque la diabetes mellitus también es otra patología que lleva a problemas cardiovasculares. Está considerando dentro de los factores de riesgo cardiovascular la diabetes mellitus. Ya en la tercera edad, las enfermedades degenerativas, como se presentan las ateroesclerosis coronarias, las dislipidemias, que nos van a llevar pues generalmente al problema de la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio, a los problemas de tipo vascular obstructivos por las arterioesclerosis. Como verán, de acuerdo a la edad del paciente, nosotros tenemos que estar pensando en qué tipo de patología podría estar presentando ese paciente. Entonces, si es un adolescente, si tiene problemas de la garganta, amigdalitis, faringitis, laringitis, frecuentemente hay que pensar pues en fiebre reumática, ¿verdad? Y así, de acuerdo al grupo etario que tengamos en la consulta o internado, pues empezaremos a pensar en las patologías que predominan a ciertas edades de las personas. Entonces, importante saber, como ven, estamos relacionando todo dirigido, ya les digo, a la parte cardiológica, ¿verdad? Dentro de los antecedentes familiares y hereditarios. También es importante averiguar algunos aspectos. Por ejemplo, las infecciones maternas, como la rubiola, el sarampión, nos llevarán pues a pensar en cardiopatías congénitas. Ingesta de drogas, por ejemplo, la talidomida antes era una droga que consumían, pero que producía cardiopatías congénitas, las tetraciclinas, los AINES, las hormonas y otros. Es necesario interrogar al paciente qué medicación está tomando, porque puede estar relacionado justamente con su enfermedad actual. Las radiaciones, por ejemplo, tiene relación con algunas patologías. Por ejemplo, si está embarazada una persona en el primer trimestre que ha recibido radiaciones y nace el bebé, va a nacer con alteraciones congénitas. La hipercolesterolemia familiar. Muchas enfermedades no se heredan directamente, pero sí se puede heredar la predisposición genética, la predisposición familiar. Por lo tanto, si el papá es hipertenso, el hijo tiene la predisposición de que también va a ser hipertenso. Y si averiguamos, nos va a indicar que su abuelo también o su abuela también ha sido hipertensa, que el papá es hipertenso, el hijo es hipertenso. Entonces existe una predisposición familiar en muchos de los pacientes. Lo mismo sucede con las diabetes mellitus. Como ya les decía, es importante averiguar si sus parientes tienen diabetes, sus papás, sus abuelos, porque el paciente también puede tener diabetes y tener problemas cardiovasculares. La diabetes mellitus va a llevar a problemas de tipo cardiovascular posteriormente. Entonces, como verán, los antecedentes familiares y hereditarios de los papás, de los familiares, es importante
para saber si tienen alguna patología que esté relacionada con su enfermedad actual. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, como ven, todo esto es anamnesis, recoger la información a través del interrogatorio. Los antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, cirugías cardíacas. Tenemos que averiguar si, por ejemplo, al hacerle el examen físico encontramos cicatrices a nivel del tórax. Nosotros tenemos que preguntar por qué tiene esas cicatrices. Él les dirá, pues, hace algunos años me han hecho un reemplazo valvular, por ejemplo, de la válvula mitral, me han colocado una válvula mecánica. Entonces, ya tenemos ese antecedente quirúrgico que puede estar ocasionando su enfermedad actual. Luego, la implantación de marcapasos u otros dispositivos de revascularización, es decir, a nivel de los vasos sanguíneos, si tiene algunos dispositivos artificiales. Por ejemplo, implantación de marcapasos, implantación de desfibriladores. Entonces el paciente tiene que informarnos, pero si nosotros no le preguntamos, no le interrogamos adecuadamente, pues el paciente a veces no nos da ninguna información. Muchas veces, ya les digo, hay que tener que sacarle palabras al paciente, porque el paciente así nomás no nos da la información que nosotros queremos. Tenemos que insistir en muchas cosas. Bien, entonces todo esto corresponde a la parte de la anamnesis. Bien, finalmente no finalmente, sino vamos a ingresar a la parte más importante, que es el motivo de la consulta del paciente. El paciente va a venir pues siempre con algún motivo, con algún síntoma. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber, ya les decía al principio, que es un síntoma. Es toda manifestación subjetiva que el paciente nos va a referir. Dentro de lo cardiológico, tenemos los síntomas principales o denominados síntomas cardinales. No les digo que son síntomas exclusivos de la parte cardíaca, como vamos a ver, pero sí son los síntomas principales. ¿Cuáles son esos síntomas principales? Tenemos la disnea, el dolor torácico, las palpitaciones, el síncope, la cianosis y el edema. Ustedes me dirán, pero cianosis y edema, nosotros podemos observar, podemos palpar, tocar el edema, por ejemplo. Los autores, y es evidente eso, dicen que la cianosis y el edema son síntomas y signos a la vez. Cuando toquemos eso, cuando toquemos esos síntomas y esos signos, vamos a aclarar. Entonces, tenemos estos síntomas principales que uno debe tenerlo en la cabeza para hacer el interrogatorio al paciente, para hacerle la anamnesis. Bien, tenemos, como les decía, la disnea. Ahí está un paciente con una dificultad respiratoria. Después veremos qué es disnea. Fíjense, tiene la dificultad respiratoria. Aquí un paciente que está con dolor torácico. Fíjense, ese es un signo, estamos hablando de signos característico. Es una posición antiálgica porque se está agarrando el pecho, ¿verdad? Entonces es una posición antiálgica porque este paciente está sintiendo dolor intenso y angustia. Bien, puede que este paciente esté también con palpitaciones. Después veremos los conceptos, que es disnea, que es dolor torácico, que es palpitaciones. Y acá, por ejemplo, en esta imagen, en esta pequeña imagen, verán un paciente que inicialmente está con mareos y posteriormente presenta el síncope, ¿verdad?
Entonces, y la cianosis al lado izquierdo, fíjense, una cianosis central que está en los labios y una cianosis periférica o cianosis distal que está generalmente en los extremos distales como son los dedos y las uñas. Entonces, estamos viéndole como signo aquí, ¿verdad? Eso vamos a aclarar posteriormente. El edema es otro de los síntomas y signos que el paciente nos va a referir. Fíjense, ahí está, edema bilateral de ambos miembros, el godet que se presenta, ¿verdad? Ese es un edema. Entonces, estos síntomas, por eso son principales o cardinales del paciente cardíaco. Bien, eso tenemos que tenerle grabado en la mente. ¿Por qué les digo? Porque el paciente no nos va a decir, tengo disnea, tengo dolor torácico, tengo palpitaciones, sino nosotros tenemos que decirle, bueno, ya tienes cansancio, tienes fatiga, ¿qué más? Te falta aire, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El paciente no nos va a decir tengo palpitaciones, entonces tendremos que insinuarle al paciente, decirle, ¿y tu corazón no te palpita, no te choca, con términos que el paciente conozca? Es otra cosa que en este caso yo les voy a recomendar que cuando se haga prácticas con un paciente, hay que preguntarle en sus términos, en su lenguaje que conoce corriente y vulgar. No podemos decirle al paciente, tienes disnea, el paciente no nos va a entender. Tienes síncope, no nos va a entender. Tienes palpitaciones, no nos va a entender. Por lo tanto, nosotros tenemos que interrogar con términos que él sabe. Por ejemplo, respecto a la disnea, le preguntaran, ¿no te cansas, no te falta aire? Con esos términos hay que preguntarle. Por ejemplo, los pacientes a veces dicen, doctor, mi pecho me golpea el corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tiene palpitaciones. Y después muchas veces dicen los pacientes, es como si estuviese mareado, por ejemplo, respecto a los mareos, a las lipotimias y al síncope. Nos dicen, me siento mareado, después se me nubla la vista y finalmente me caigo. ¿Qué nos está diciendo? Que tiene lipotimias o que tiene síncopes, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer el interrogatorio con términos corrientes, con términos vulgares si quieren. No dirán, pues tienes disnea, vuelvo a recalcar. Por eso es importante este tema para la parte práctica. ¿Me comprenden? Bien, entonces vamos a ir a describir cada uno de estos síntomas porque nos interesa, porque tenemos que saber qué es y tiene que estar en nuestra mente, porque no estamos hablando, por ejemplo, de poliuria, polaquiuria, por decirles, o expectoración, o qué sé yo. No estamos diciendo. Estamos mencionando los síntomas principales del paciente cardíaco, los síntomas que nos va a manifestar el paciente. Entonces, entramos al primer síntoma. ¿Qué es síntoma? ¿Qué es disnea, mejor dicho? Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Algunos dicen la dificultad respiratoria desagradable que siente el paciente. Entonces, eso es disnea. Bien, pero la disnea no solamente tiene un origen cardiogénico, ya les decía, muchos de estos síntomas no son exclusivos del paciente cardíaco, sino también, por ejemplo, la disnea puede presentar el paciente respiratorio con patología respiratoria, ¿verdad? Bien, entonces, las formas de origen cardiogénico, de origen respiratorio, de origen psicológico o nervioso y de origen fisiológico. Entonces, la disnea puede ser de estos
digamos, de estos orígenes, de origen cardíaco, de origen respiratorio o mixto, de origen cardíaco y respiratorio a la vez, de origen psicológico o de tipo nervioso y de tipo fisiológico. Bien, tenemos que describir la disnea de origen cardíaco porque estamos avanzando la parte cardiológica. A ver, un ratito. Ya. Antes. Bien. La disnea de origen cardiogénico. La disnea de origen cardiogénico, ¿a qué se debe? ¿Cuál es su fisiopatología? ¿Cuál es su fisiopatología? Su mecanismo de producción de origen cardiogénico. La disnea de origen cardiogénico obedece al incremento de la presión venocapilar pulmonar. Esa es la causa para que se produzca la disnea de origen cardiogénico. Incremento de la presión venocapilar pulmonar. Estoy repitiendo porque no está en el slide, ¿verdad? Además del incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Esas son las causas, la fisiopatología de la disnea de origen cardiogénico. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia con la disnea de origen respiratorio? Tenemos que saber. La disnea de origen respiratorio obedece principalmente a patologías obstructivas, a cuadros de tipo obstructivo. Por ejemplo, el asma. El asma, ¿qué es lo que provoca? Produce una broncoconstricción, ¿verdad? Es decir, disminuye la luz de los bronquios. Por lo tanto, pues va a dificultar el ingreso de oxígeno, de aire, si quieren, a los pulmones. ¿Por qué? Porque se está produciendo un mecanismo de obstrucción. Por ejemplo, los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué es lo que sucede? Justamente hay mecanismos obstructivos que dificultan pues la oxigenación, el ingreso de aire a los pulmones. Ese es el mecanismo de la disnea de origen respiratorio, totalmente diferente a la disnea de origen cardiogénico. Bueno, bien, continuamos. ¿Cuántos tipos de disnea de origen cardiogénico existen? Existe la disnea de esfuerzo, la disnea de decúbito u ortopneica y la disnea paroxística nocturna. Estas tres clases, si quieren, de disnea de origen cardiogénico, pues obedecen a patología cardíaca. Bien, ¿en qué consiste la disnea de esfuerzo? Como dice el nombre, de esfuerzo, aparece con los ejercicios físicos en forma progresiva. Después vamos a ver, la disnea puede ser a pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos o grandes esfuerzos. Entonces, la disnea de esfuerzo obedece a los ejercicios o sobreesfuerzos, si quieren, físicos. Entonces, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca se inicia y ya no vamos a admitir a los alumnos que estén ingresando a estas horas, ¿verdad? Bien, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca se inicia con la disnea de esfuerzo. Bien, la otra forma, la disnea de decúbito u ortopnea. ¿En qué consiste esta disnea de decúbito u ortopnea? Es aquella disnea en la cual el paciente no tolera el decúbito dorsal. ¿Qué significa? Que no tolera estar echado en decúbito dorsal. Tiene que sentarse para poder respirar tranquilamente.
Por lo tanto, a eso decimos que es una disnea de decúbito u ortopnea. No tolera el decúbito dorsal, no tolera estar echado, en otras palabras. Ese paciente apenas se echa, inmediatamente tiene que sentarse. Entonces, el paciente nos dirá, doctor, no puedo dormir echado, tengo que utilizar 3, 4 almohadas, duermo casi sentado. ¿Qué nos está diciendo ese paciente? Nos está diciendo que tiene disnea de decúbito, ¿verdad? ¿Y eso a qué obedece? Obedece al aumento, al incremento del retorno venoso. Es decir, que ese paciente presenta mayor congestión pulmonar. Eso no le permite estar en decúbito dorsal. Bien, la disnea paroxística nocturna, lo dice el nombre también, disnea paroxística nocturna. ¿En qué consiste esta disnea? Significa que el paciente cuando se pone a dormir a las 3 horas o a las 4 horas se despierta súbitamente con sensación de falta de aire. A eso se denomina disnea paroxística nocturna. Después de dormirse tranquilo, a las 2, 3 horas, se despierta súbitamente con esa sensación de falta de aire. ¿A qué obedece? Al aumento de la presión venocapilar pulmonar. Eso puede ocasionar un edema agudo de pulmón. Por lo tanto, al interrogatorio, el paciente nos va a manifestar pues en sus términos. Nos dirá, por ejemplo, nos dirá, doctor, yo cuando subo unas 2, 3, 4 gradas, ya me falta aire, ya me canso, ya no puedo más. Doctor, yo cuando estoy entrando al baño, me aseo, me estoy lavando mi cabeza, ya me está faltando aire, no puedo hacer ya, me falta aire. O nos dirá, doctor, ya en mi cama ya me falta aire, ya no puedo dar ni un paso. Nos está diciendo la disnea de esfuerzo, que cuando hace grandes esfuerzos, pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos, o en reposo, ya tiene esa sensación desagradable de falta de aire. O nos dirá, doctor, yo camino nomás tranquilo, bien, ando, pero cuando empiezo a jugar fútbol, fulbito, no aguanto ni 10 minutos. Nos estará diciendo una disnea de esfuerzo a grandes esfuerzos, ¿verdad? Entonces, uno tiene que preguntarle pues al paciente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Me comprende? ¿Me comprende? Esas preguntas tenemos que hacer al paciente antes de continuar. Aló, Gabriela, tenemos audio, ¿verdad? Bueno, sí, porque a veces se corta y bueno, estamos hablando al aire, ¿verdad? Bien, si alguna cosa sucediera, me mandas un mensaje al celular, al WhatsApp. ¿Listo? Bueno, entonces, estamos hablando de la disnea de esfuerzo. Nosotros tenemos que preguntar cuándo, en qué momento, qué haciendo, cómo, a qué obedece esa disnea. ¿Qué, cómo, cuándo, desde cuándo, por qué, a qué obedece? Esas son las preguntas semiológicas clásicas que tiene uno que preguntar al paciente. Tiene que ser minucioso, porque la anamnesis nos puede llevar ya al diagnóstico exacto, incluso sin hacerle el examen físico al paciente. Bien, la disnea de decúbito u ortopnea. El paciente mismo nos va a decir, como les decía anteriormente, doctor, no puedo dormir echado, tengo que utilizar 3, 4 almohadas, duermo sentado. ¿Qué nos está diciendo que tiene disnea de decúbito o ortopnea? Ahí preguntaremos, pues, ¿desde cuándo? ¿Será desde ayer? ¿Será desde anteayer? ¿Será hace un mes? ¿Será 3 meses? ¿Será un año? ¿O hace 2 años? ¿Para qué vamos a preguntar el tiempo? El tiempo, para que sepamos
si ese síntoma es agudo o es crónico. Tenemos que preguntar. Igual que, cómo, cuándo, en qué momento, desde cuándo. Así sabremos si es agudo o si es crónico. Y bueno, y finalmente la disnea paroxística nocturna. El paciente viene y nos dice, doctor, mire, yo me duermo y en la noche ya a las 3 horas, 4 horas que he dormido ya me despierto, abro las ventanas, me desespero, me falta, me estoy ahogando y tengo que estar una media hora, una hora así y recién se me pasa. Entonces, ¿qué nos ha dicho él? Nos está hablando de la disnea paroxística nocturna. Y nosotros le preguntaremos, ¿es cada noche, todas las veces, desde cuándo, cómo, por qué, etcétera, etcétera? Entonces, de acuerdo a nuestro interrogatorio, nosotros tenemos que anotar, pues, en el historial clínico, en lo que corresponde al motivo de la consulta, ¿verdad? Paciente presenta, tendremos que poner disnea de esfuerzo. O pondremos, pues, paciente presenta disnea de decúbito, de acuerdo a lo que hemos recogido en la anamnesis. O pondremos, pues, paciente refiere disnea paroxística nocturna. Entonces, para eso es la anamnesis. Bien. La disnea se clasifica de acuerdo a NIHA. Lo clasifica en clases funcionales. Clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3 y clase funcional 4. Estamos hablando de la disnea de esfuerzo. No estamos hablando de la disnea de decúbito, no estamos hablando de la disnea de paroxística nocturna. Estamos hablando la clasificación de la disnea de esfuerzo según NIHA, ¿verdad? New York Heart Association. Ese está abreviado, es la Asociación Americana del Corazón, ¿verdad? Bien. Clase funcional 1. ¿En qué consiste la disnea de la clase funcional 1? Indica sin limitación a la actividad física habitual, que no ocasiona fatiga, disnea o dolor anginoso a grandes esfuerzos. Bien. Bien. Clase funcional 2. Ligera limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria ocasiona síntomas a medianos esfuerzos. La clase funcional 3. Limitación notable a la actividad física ordinaria. Síntomas a pequeños esfuerzos. Clase funcional 4. Es la incapacidad de realizar alguna actividad física sin molestias, es decir, los síntomas o la disnea en reposo. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner disnea clase funcional 1, disnea clase funcional 2, disnea clase funcional 3, de acuerdo a lo que recojamos en nuestra anamnesis. Por decirles, el paciente nos dice, doctor, como les decía, doctor, yo juego nomás, yo camino nomás normalmente en la calle, subo las subidas, pero cuando yo hago una actividad física de juego, me empiezo a jugar fulbito, empiezo a jugar básquet, juego 15 minutos, ha hecho grandes esfuerzos y me empieza a faltar el aire. Entonces diremos, porque está presentando, digamos, disnea a grandes esfuerzos. Cuando ya ha hecho grandes esfuerzos, entonces diremos disnea clase funcional 1. Si el paciente nos dice, doctor, yo camino una cuadra, una subidita, ya me fatigo, ya me falta el aire, ya no puedo respirar, tengo que descansar. Nos está hablando de una disnea clase funcional 2, que se llama a medianos esfuerzos, porque ha caminado, en plano camina normalmente, pero ya cuando hace un poco más de esfuerzo, 2 cuadras, una subida, ya le falta el aire. Entonces, diremos disnea clase funcional 2.
O nos dirá el paciente, por ejemplo, doctor, ¿sabe qué? Yo ya no puedo subir una subidita, ya apenas al segundo piso de mi casa ya me falta aire, tengo que descansar, ya me siento, ya no puedo respirar. Con esos términos nos hablan los pacientes. Entonces nosotros tenemos que captar en qué clase funcional está. Entonces, en ese caso diremos, pues, clase funcional 3, porque la disnea se le presenta a pequeños esfuerzos. Finalmente, tal vez un paciente viene en la camilla o viene en silla de ruedas a la consulta para internarse, no sé, porque generalmente clase funcional 3 y 4 es para internar. Nos dirá, pues, doctor, en mi casa ya desde hace un mes no puedo respirar, de sentado, ya no puedo ir ni al baño. Nos está hablando de síntomas o disnea en reposo. Entonces diremos, pues, paciente con disnea clase funcional 4. Yo, al leer la historia clínica, simplemente me daré cuenta, pues, de en qué condiciones está ese paciente. Si el residente o el interno ha puesto en el motivo de la consulta, paciente refiere disnea clase funcional 4, yo voy a decir que ese paciente está mal. ¿Por qué? Porque tiene disnea en reposo. Y eso no está bien. Ese paciente tiene un pronóstico malo. Si viene en esas condiciones, pues ese paciente es para internar. Entonces, clasificación de la disnea de esfuerzo según NIHA en clases funcionales. 1, 2, 3, 4. Entonces hay que poner en la historia clínica en qué clase funcional se encuentra ese paciente. Bien, entonces pasamos al otro síntoma. ¿A qué hora tenemos? Sí, tenemos unos 15 minutos más. Bien, tenemos otro síntoma importante, cardinal, principal del paciente cardíaco. Es el dolor torácico. Es esa sensación de dolor subjetivo, desagradable que nos va a referir el paciente. El dolor torácico puede ser de origen también cardiogénico y no cardiogénico. El de origen cardiogénico, generalmente por una cardiopatía isquémica, por una pericarditis, una disección aórtica. Tenemos que preguntar las características del dolor, ¿verdad? Bien, el dolor torácico no cardiogénico se va a presentar en patología pulmonar como una neumonía, una pleuritis, un problema gástrico como una gastritis, un problema de tipo nervioso como una neuritis o un problema óseo que puede ser por fractura costal. Todas estas patologías que estamos mencionando pueden presentar dolor torácico, por lo tanto tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Un paciente puede venir, por ejemplo, generalmente esto sucede con las personas jóvenes, con los adolescentes o con los jóvenes como ustedes, por ejemplo. Vienen con su mamá a la consulta y dicen, doctor, mi hija no puede respirar, que le duele el pecho, está con dolor en el pecho. Imagínense una adolescente o un joven como usted. Pensar en un infarto de miocardio imposible, casi imposible, no siempre, casi digo. ¿Por qué? Porque ese dolor torácico es más de origen nervioso, de origen psicológico, de origen neurogénico. ¿Por qué? Haciendo el interrogatorio más a fondo. Doctor, dice que se ha aplazado en matemáticas. O finalmente, doctor tiene problemas con su novio, con su enamorado. Generalmente problemas de tipo nervioso, psicológico en jóvenes. Producen problemas de dolor torácico, de tipo ansioso, de tipo nervioso. Entonces,
tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre el de origen cardiogénico y el de origen no cardiogénico. Por lo tanto, no todo dolor torácico es cardíaco, pero los pacientes o las personas, cuando les duele el pecho, generalmente van al cardiólogo porque piensan que es exclusivamente el corazón. Y no es así. Como verán, un dolor torácico puede provocar una neumonía pulmonar o una pleuritis, que son dolores intensos que tienen sus características. Un dolor, por ejemplo, por problema de una gastritis, puede irradiarse el problema del dolor gástrico hacia el tórax, o una neuritis intercostal. Y las fracturas, haciendo el interrogatorio, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te está doliendo el pecho? Hace una semana, doctor, me he golpeado. O estaba jugando y me ha dado un codazo. Puede haberse una fractura costal, pero han ido al cardiólogo. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Como les decía, el de origen cardiogénico es generalmente por cardiopatía isquémica, quiere decir eso, generalmente infarto, por pericarditis o por una disección del vaso aórtico. Para hacer el diagnóstico diferencial tenemos que interrogar al paciente, pues, respecto a la intensidad del dolor. Leve, moderado, severo, ¿cómo es ese dolor? ¿Desde cuándo es ese dolor? ¿A qué se debe ese dolor? ¿Qué piensas que te ha hecho doler? El paciente nos va a avisar, nos va a decir la duración, ¿qué tiempo te dura ese dolor? ¿Es constante el dolor? ¿Es permanente? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Desde cuándo es ese dolor? Para saber si es agudo o crónico. La localización. Tenemos que preguntar, a ver, dime en qué parte te duele. Puede ser costal, puede ser subclavicular, puede ser retroesternal, puede ser el dolor dorsal. ¿Dónde te duele? Avísame. Tenemos que interrogar minuciosamente las características del dolor para hacer el diagnóstico diferencial. El dolor de origen cardiogénico, tratándose de un infarto de miocardio, generalmente es opresivo. El paciente dice, me aprieta, no me deja respirar. Ese dolor viene a mi hombro, a mi brazo, hasta mi mano. Me duele el cuello, la mandíbula. Ese dolor es más de origen cardiogénico, isquémico. Y si me dice ese paciente, doctor, me duele como un puñal, como una punzada, lancinante, y hay que interrogar, y no estás tosiendo, no estás con fiebre. Nos dirá, sí, estoy tosiendo, estoy con fiebre. Pues ese dolor es de origen neumónico, ¿verdad? La puntada de costado que ustedes conocen, que produce la neumonía. El dolor, digamos, les dice el paciente, doctor, me quema, me arde. Ese dolor es más de origen gástrico, pues. Entonces, ustedes tienen que saber los tipos de dolor: urente, opresivo, gravativo, pungitivo, lancinante, para hacer el interrogatorio y saber el diagnóstico diferencial. Bien, eso es en cuanto al dolor torácico. Las palpitaciones. Las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Como concepto, es la percepción de los latidos del corazón que se hacen conscientes. Normalmente nosotros percibimos nuestros latidos del corazón. No, ¿verdad? No percibimos los latidos del corazón. Pero podemos percibir los latidos del corazón. ¿Cuándo? En forma fisiológica, en forma normal. ¿Cuándo? Cuando hacemos actividad deportiva, cuando nos sometemos a un estrés, como por ejemplo cuando van a dar examen, están tensos, nerviosos y el corazón está empezando a latir más fuerte, más intenso. Les agarra taquicardia, ¿verdad?
Entonces el alumno, digo, la persona empieza a percibir los latidos del corazón. Eso es normal. O cuando se van a casar, o cuando van a tener relación, o cuando tienen relaciones sexuales. Eso es fisiológico, normal. Y fundamentalmente en la actividad deportiva. Perciben los latidos del corazón. Eso es fisiológico, normal. Pero palpitaciones en forma patológica se presenta, por ejemplo, en las taquicardias. En las taquicardias, paroxístico significa, para que ustedes comprendan, que comienza en forma inesperada, dura unos minutos, puede ser 5, 10, 15, media, 1 hora o 2 horas, y súbitamente vuelve a perderse. Eso es paroxístico. O sea, determinados tiempos de duración. Eso significa paroxístico. O puede ser una taquicardia persistente. Eso significa que todo el tiempo está con taquicardia. Otra causa, las arritmias, principalmente las extrasístoles y las fibrilaciones auriculares o ventriculares. El hipertiroidismo produce taquicardias. Por lo tanto, el paciente va a percibir palpitaciones. Eso ya es patológico. Entonces, las palpitaciones es la percepción de los latidos del corazón que se hacen conscientes, pero se puede percibir en forma fisiológica normal con los ejemplos que ya les he puesto. El paciente no les va a decir, pues, tengo palpitaciones. Les dirá, pues, doctor, me golpea mi pecho, me golpea cada vez, me golpea o me golpea 1 hora, empieza. Incluso, imagínense los pacientes como dicen, mi corazón me zapatea. O sea, son términos corrientes vulgares que el paciente nos dice. No nos va a decir, tengo palpitaciones. Ustedes sabrán pues captar y dirán, paciente refiere palpitaciones. Cuando les diga el pecho, me golpea mi pecho o zapatea mi pecho, dirán pues, paciente refiere palpitaciones. ¿Verdad? Bien, entonces, para hacer el interrogatorio tenemos que utilizar esos términos. ¿Y cómo anda tu corazón? ¿No te golpea? ¿No te sacude? Hay que buscar los términos adecuados. Bien, entonces hay que interrogar las características, intensidad, duración, tiempo. ¿Qué, cómo, cuándo, desde cuándo, por qué? ¿A qué atribuyes? Todo esto yo me he llevado en semiología general. Solo que ahora estamos, como verán, estamos todo dirigido a la parte cardíaca. No estamos utilizando otros síntomas de otros órganos, ¿verdad? Bien. ¿Qué es el síncope? ¿Qué es el síncope? Muchos pacientes vienen solamente con este síntoma. Otra cosa que quería decirles. Los pacientes pueden venir a la consulta o internarse refiriendo un solo síntoma o pueden referir muchos síntomas, varios síntomas. Por lo tanto, nosotros tenemos, por eso les digo, de memoria, conocer, saber cuáles son los síntomas cardinales, los síntomas principales del paciente cardíaco. ¿Qué es el síncope? Es la pérdida brusca y transitoria de la conciencia y recuperación espontánea de la conciencia. Pérdida de la conciencia, en términos cortos. Las causas pueden ser por patología cardíaca o pueden ser por patología cerebrovascular. Por patología cardíaca, vamos a ver, generalmente por una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta en un paciente cardíaco? Porque va a existir, pues, estamos hablando ya de lo fisiopatológico, porque va a existir una disminución del gasto cardíaco. Ustedes saben que en la insuficiencia cardíaca el miocardio ya está, pues, en disfunción, está insuficiente, ya no tiene esa fuerza de
contracción, esa fuerza de bombeo, si quieren. Por eso al corazón lo llaman que es una bomba, simplemente que bombea. Pero en una insuficiencia cardíaca, por diferentes causas, no bombea. Disminuye el gasto cardíaco. ¿Qué significa gasto cardíaco? Que el volumen sistólico ya ha disminuido bastante. Por lo tanto, la sangre no va a llegar en la cantidad suficiente al cerebro. Por lo tanto, va a producir una hipoxemia cerebral por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, ese paciente va a entrar en síncope, pérdida de conocimiento por disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia cardíaca. Otra causa va a ser las arritmias. Otra causa, el infarto de miocardio, porque ese miocardio queda debilitado y ya no tiene fuerza. Algunos fenómenos vasoactivos, como la hipotensión ortostática. Drogas vasodilatadoras, muchas veces cuando se utilizan varios medicamentos para la hipertensión arterial, le producen mucha vasodilatación y ese paciente más bien entra en hipotensión por vasodilatación y por lo tanto disminución del riego sanguíneo, del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto hipoxemia y pérdida de conocimiento, síncope. O en algunas situaciones por depresión del volumen intravascular, por ejemplo, una hemorragia aguda, depresión del volumen sanguíneo, va a ocasionar disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, disminución de la oxigenación, por lo tanto, hipoxemia y lipotimias o síncopes, ¿verdad? Y por patología cerebrovascular, eso estamos viendo por problemas cardiovasculares. Por patología cerebrovascular, por ejemplo, generalmente por obstrucciones de las arterias a nivel cerebral, los famosos accidentes vasculares cerebrales, por embolias o por hemorragia cerebral. Existe también pérdida súbita de la conciencia por accidente cerebrovascular o accidente vascular cerebral, embolias o hemorragias, producen pérdida de conocimiento. Entonces tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial. Bien, ya nos falta apenas 10 minutos y acabamos y vamos a ver lo que es la cianosis. Lo que es la cianosis. Se dice que la cianosis es un síntoma y un signo a la vez, pero ahora lo vamos a considerar como síntoma. Como síntoma hemos dicho que es algo subjetivo, lo que el paciente nos va a referir, nos va a avisar, en otras palabras. Entonces, el paciente nos dirá, pues, doctor, yo cuando hago ejercicios, cuando hago un poquito de actividad deportiva, me vuelvo morado. Ese es el término que utilizan los pacientes. No dicen cianosis, dicen me vuelvo morado. O la mamá dice, le trae al niño, dice, mi hijito cuando llora se pone morado. ¿Qué nos está diciendo? Nos está hablando de cianosis, ¿verdad? Nos está hablando de cianosis. Por lo tanto, nosotros tenemos que interrogar igual desde cuándo, cómo, por qué, a qué se debe esa situación. Bien, ¿qué es la cianosis? Es esa coloración azulada o violácea, dicen algunos, de la piel y las mucosas debido al aumento de la hemoglobina reducida igual o mayor a 5 gramos por decilitro. ¿Qué significa hemoglobina reducida? Que está desaturada, que está con disminución de la saturación de oxígeno, lo que va a producir la cianosis. Entonces, es importante la anamnesis en este caso.
Y eso es, estamos hablando como síntoma, o la paciente nos está refiriendo como, o el paciente nos está refiriendo como síntoma. Y como signo, obviamente nosotros vamos a verificar. Hemos dicho que el signo es toda manifestación objetiva. Nosotros vamos a poder ver, palpar, tocar, auscultar, etcétera, ¿verdad? Nosotros podemos comprobar. Entonces, estamos viendo ya como signo. Por eso dicen, es un síntoma y es un signo a la vez, ¿verdad? Los tipos o formas clínicas, tenemos, ya les he mencionado, cianosis central, visible en la mucosa bucal y la lengua, generalmente en mucosas, y la cianosis periférica, cianosis distal en piel generalmente de las manos, de las uñas y también de los pies. La cianosis central y cianosis periférica. Hay algunas diferencias que tenemos que conocer. Cianosis central, las causas de la cianosis central. La hipoxemia, una saturación menor a los 85%, saturación de oxígeno, como ocurre en el COVID, ¿verdad? Se produce una desaturación de oxígeno menor a los 85%. La presión arterial de oxígeno menor a los 60 milímetros de mercurio. Enfermedades pulmonares severas pueden producir también cianosis. Las cardiopatías congénitas. Las grandes alturas disminuye la presión parcial de oxígeno. En estos casos produce la desaturación arterial de oxígeno, ¿verdad? Y la cianosis periférica se produce generalmente por un bajo gasto cardíaco. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, por problemas de obstrucción arterial o venosa. Un enfriamiento puede provocar también cianosis. El mecanismo no es el mismo. Se produce una vasoconstricción periférica, un aumento de la viscosidad sanguínea y el retorno venoso retardado. Esos son los mecanismos de la cianosis periférica. En cambio, de la cianosis central, generalmente es de la desaturación de oxígeno arterial. Finalmente, para acabar hoy, tenemos el edema como edema como uno de los síntomas y signos también del paciente cardíaco. ¿Qué es el edema? Es el aumento o incremento anormal localizado o generalizado del líquido extravascular que se localiza principalmente en el intersticio de los tejidos. Entonces, no es nada más que el aumento o el incremento anormal del líquido extracelular. No se manifiesta hasta que se ha retenido por lo menos 5 litros de líquido en todo el organismo. Las causas, ya les decía, no es un síntoma o un signo exclusivamente del paciente cardíaco. Tenemos de origen cardiogénico, de origen renal, de origen hepático, de origen hipoproteinémico. Pero el mecanismo, la causa principal es la misma para que se produzca el edema ya sea localizado o generalizado. ¿Cuál es ese mecanismo? Son cuatro elementos principales. El aumento de la presión hidrostática intravascular, la disminución de la presión oncótica intravascular, el aumento de la permeabilidad capilar y la obstrucción linfática. Estos son los 4 mecanismos que van a producir el edema a cualquier nivel del organismo, ya sea localizado o generalizado. Es importante saber esto: el aumento de la presión hidrostática intravascular, disminución de la presión oncótica intravascular, el aumento de la permeabilidad capilar y la obstrucción linfática. Y finalmente, para terminar, vamos a ver las características del edema cardiogénico. Porque vamos a ver la diferencia con el edema de origen renal, por ejemplo, o hepático o hipoproteinémico.
Las características del edema cardiogénico, ¿cómo son? Es frío, porque hay disminución del gasto cardíaco. Es cianótico, es duro y a veces blando. El edema cardiogénico generalmente se presenta en forma vespertina, bilateral, nunca unilateral, y se inicia generalmente en las partes declives. Esas son las características del edema cardiogénico. Es frío, es cianótico, muchas veces, la mayor parte de las veces duro, a veces blando. Es vespertino, es decir, que se presenta más en las tardes, eso quiere decir vespertino, no matutino. Es bilateral, nunca es unilateral. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser, por ejemplo, si hay edema en miembros inferiores, tiene que ser en los dos, no puede ser en uno. Si es en uno, vamos a ver, es de otra causa. Se inicia generalmente en las partes declives, como son los tobillos, los pies, la región sacra, donde se inicia el edema cardiogénico. El signo que presenta es el Godet o fobia, que puede ser una cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces, de acuerdo a la profundidad y a la extensión, además, tiempo también y las características del Godet. Bien, entonces, por ejemplo, si es un Godet que apenas se marca presionando a la palpación, estamos hablando, entonces diremos una cruz. Y si es más profundo el Godet y además de eso avanza un poco más arriba, los tobillos, por decirles, diremos 2 cruces. Y si es más profundo el Godet y avanza, digamos, hasta las rodillas, será 3 cruces. Y si es mucho más profundo y más blando el Godet y generalmente abarca hasta la raíz de los miembros inferiores y es profundo, diremos que es Godet o fobia, 4 cruces. Bien, entonces nos falta esto para la parte de la anamnesis. Vamos a dejar para la siguiente clase todo lo que corresponde al examen físico, tanto general como regional. En ahí ya vamos a utilizar la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Hasta aquí es la parte de la anamnesis. Como verán, es importante el interrogatorio para llegar a un diagnóstico preciso. Ya les digo, una buena anamnesis bien realizada con todo lo que les he mencionado ya nos puede dar un diagnóstico incluso hasta de un 80%, dicen los autores. Pero generalmente los alumnos, los estudiantes no hacen una buena anamnesis. Yo en la práctica, yo les insisto en esta cuestión y cuando hacíamos las prácticas presenciales, bueno, era pues con el paciente, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos teóricamente todo esto, y como vamos a ver también la parte del examen físico, yo he colocado lo más didáctico, entonces el alumno puede hacer una buena anamnesis y un buen historial clínico cardiológico. Entonces es el objetivo, el fin para que el alumno aprenda todo esto. De todas maneras, hay que volver a repasar, tienen que volver a repasar y además vamos a volver a repetir algunas partes principales en la práctica virtual que vamos a tener posteriormente. Bien, estimados alumnos, ¿alguna pregunta de algún alumno, Gabriela, o algún otro alumno que es importante, ya les decía, para la parte práctica? Gabriela, ¿me escuchas? ¿Alguna? ¿O estaba muy claro? Claro, es un, ¿cómo se llama? Un historial clínico semiológico, pero general, ¿verdad? Esto estamos centrados, como han visto,
no hemos tocado otros órganos, si se dan cuenta. Todo está relacionado con la parte cardíaca. Y eso es lo que tenemos que conocer para la práctica, para hablar con el paciente, interrogar al paciente, sacarle datos, síntomas al paciente. Y yo les vuelvo a repetir, siempre les he recalcado, hacer una buena análisis. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Esas son preguntas clásicas, semiológicas, que no solo es para la parte cardiológica, es para cualquier otro sistema u órgano, ese tipo de preguntas que tienen que hacer. Bien, ojalá que hayan estado escuchando y viendo todos los alumnos que han entrado a la clase. No me gustaría que los alumnos entren y después se salgan. Eso es lo que muchos hacen. Eso no está bien para los alumnos. Esos alumnos no aprenden nada, ¿verdad? Bien, entonces quedamos para el siguiente viernes lo que corresponde del examen físico del paciente. Es importante que estén porque ahí vamos a ver algunas fotos de los pacientes con los signos cardiológicos. Bien, entonces, buenas noches a todos los alumnos y hasta el próximo viernes. Ojalá que tengamos listas para que pueda llamar a la lista. Listo, hasta el próximo viernes, muchachos. Bien. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.